accident happened in the river. Both the helicopter and the plane crashed in the river. It's east of the approach end of runway 33. Is the airfield closed? Yes, the airfield is closed. The airfield is closed. Runways as well? Yes, all runways are closed. Nobody's landing. No one's moving at all. It was probably out in the middle of the river. I just saw a fireball and then it was just gone. So I haven't seen anything since they hit the river, but it was a CRJ and a helicopter that hit. I would say maybe a half mile off the approach end of 33. Lo que estamos viendo son imágenes del avión a quien se le impactó el día de hoy un helicóptero Black Hawk del ejército. Esto fue en Washington cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto nacional de Ronald Reagan cerca de Washington, D.C. Esto está sucediendo esta noche, es información en desarrollo. El vuelo salió de Wichita, Kansas, con destino a Washington y bueno, no se tiene mucha información. Por lo que se ven los videos, parece que este helicóptero Black Hawk, en donde viajaban 3 soldados, se impactó con el avión, Jorge. Sí, en el avión de American Airlines viajaban 64 pasajeros, 4 elementos de la tripulación, 3 soldados iban en el helicóptero. El Departamento de Policía Metropolitana dijo que realiza una operación de búsqueda y rescate en el río Potomac con la ayuda de varias agencias. Hasta ahora han rescatado a 4 personas. Bueno, y en otro tema, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a la gente, esto es en torno a todas las órdenes que ha dado para establecer ciertos acuerdos, como por ejemplo el tema de inmigración, el tema de proteger la frontera. El presidente Donald Trump ha dicho que las labores de emergencia en marcha no se deben de parar y dijo que se va a estar monitoreando toda esta situación, sobre todo en el tema de inmigración, que nadie lo debe entorpecer. Mientras tanto, el consulado mexicano ya puso a disposición los números de emergencia para los connacionales que requieran de información de lo que está sucediendo y bueno, para que sepan exactamente qué hacer, sobre todo si los detienen, cómo contestar, qué decir, qué documentos dar y qué no. Bueno, esto está muy complicado. Y otro tema, Jorge, importantísimo y gravísimo es que Donald Trump ha amenazado con mandar directamente a Guantánamo a algunos migrantes detenidos en su país. Está con nosotros en la línea Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América. Y bueno, ¿me podrías decir qué está sucediendo? Estamos hablando directamente hasta Washington para ver qué está sucediendo en torno al accidente a helicóptero con este avión que se impactaron. A esta hora en la capital de los Estados Unidos se registran operaciones de búsqueda y rescate a lo largo del río Potomac, donde las autoridades acudieron después de que la FAA confirmara que se había registrado un incidente a las afueras del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. En las horas de la tarde se habría chocado un helicóptero Black Hawk contra un avión comercial de pasajeros de la aerolínea American Airlines, el cual habría salido desde Wichita, Kansas, con destino a la capital de los Estados Unidos. Los detalles de lo sucedido todavía no se han dado a conocer mientras se siguen adelantando estas operaciones. Mientras tanto, la Casa Blanca, por medio de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Donald Trump había recibido información acerca de lo que está sucediendo y que estarían pendientes de nuevos detalles. Mientras tanto, el mandatario envió sus oraciones a los familiares de aquellas personas involucradas. American Airlines confirmó que habrían alrededor de 60 personas en esta aeronave y por lo menos 4 miembros de la tripulación. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Washington para ADN 40. Bueno, ahí están las cosas, decíamos, es una información en desarrollo. Mire, es un accidente muy extraño. Cuando usted ve, pareciera que el helicóptero se estrella contra el avión que está a punto de aterrizar en la pista 33, ahí del aeropuerto Reagan, en Washington. La información que daba hace unos minutos el New York Times dice que hay también por los recortes de personal que ha habido, no son responsabilidad ahora de Donald Trump, vienen desde tiempo atrás, desde 1 o 2 años atrás. Es un problema que tenemos también en México, recortes de personal de controladores aéreos. Dice que todas las semanas, todos los días, a veces hay reportes de posibles accidentes de aviones que se acercan demasiado, sobre todo en la llegada y en el despegue de los distintos aeropuertos. En 2023 reporta el New York Times que hubo 300 incidentes de estas características. Algo pasó en la seguridad.
Tiene que ser eso indudablemente un error humano, porque nunca hemos visto que un helicóptero Black Hawk militar, son helicópteros muy grandes con una enorme autonomía, se estrelle de esa forma contra ese avión. Habrá que ver qué es lo que sucede, sobre todo en un aeropuerto donde hay tanta seguridad por todas las implicaciones, por todo lo que sucede, como que es el del aeropuerto Reagan. Los aeropuertos ahí de Washington tienen una seguridad después del 2001 que está redoblada. Realmente es muy extraño lo que sucedió hace unos minutos, hace 2 horas exactamente, ahí en Washington. Le vamos a tener toda la información aquí en ADN 40. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y durante su audiencia de confirmación en el Senado, el nominado a secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo hoy que los hipotéticos aranceles a México y Canadá no se implementarían si los dos países toman las medidas de fondo para evitar el tráfico de fentanilo, y que esa decisión se va a adoptar, se va a analizar hasta el próximo mes de abril. Ahí están las cosas. Lutnick sostuvo que la imposición, esto se lo decíamos ayer, que iba a ser en abril. Había una decisión que fuera hasta abril, que la imposición de aranceles, dijo, no es, esto también es muy interesante, no es una medida comercial, sino una acción de política doméstica por las muertes que hay por sobredosis de fentanilo. Y tanto que proviene, fentanilo que proviene de México y Canadá. Dice que el que llega de Canadá está operado por cárteles mexicanos. Aceptó que en los dos países se está actuando rápido y que si siguen así, dijo Lutnick, no habrá aranceles. Recordemos que en una de sus primeras órdenes ejecutivas, ayer hablábamos de eso, el presidente Trump ordenó al Comando Norte de la Secretaría de la Defensa estadounidense, el comando que se encarga de la seguridad interior de los Estados Unidos, que revisara la situación del tráfico de fentanilo y migrantes, que estableciera medidas y evaluara las posibilidades de cooperación. Y dijo que tendría que entregar esa evaluación en abril, lo que va en consonancia con lo que dijo Lutnick hoy en la audiencia de confirmación en el Senado. La imposición de aranceles ordenada por el presidente Donald Trump a México y Canadá podría evitarse. El martes, la vocera de la Casa Blanca dijo que seguían en pie para implementarse a partir del 1 de febrero. Sin embargo, el candidato a secretario de Comercio, Howard Lutnick, dijo que si los dos países actúan rápidamente para impedir el ingreso de fentanilo inmigrantes a Estados Unidos, la medida sería desechada. Is an action of domestic policy. Shut your border and stop allowing fentanyl into our country, killing our people. So this is a separate tariff to create action from Mexico and action from Canada. And as far as I know, they are acting swiftly. And if they execute it, there will be no tariff. Este miércoles, durante su audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos, Lutnick dijo que la amenaza de 25% de aranceles contra sus dos socios comerciales es para resolver el problema a corto plazo, pero que el Departamento de Comercio, la Oficina del Representante Comercial y del Tesoro revisan las relaciones comerciales y modelo arancelario que definirán en abril. But it's an action-oriented model. That's not the ordinary tariff. The ordinary tariffs need to be studied and examined, and that will start, as the EO said, in April. Howard Lutnick dijo que le aconsejó a Trump evaluar aranceles país por país y no por productos. Esto debido a la falta de reciprocidad, justicia y respeto que a su consideración ha recibido Estados Unidos. En este sentido, dijo, los países adversarios como China deberían tener los aranceles más altos. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no cree que Estados Unidos aplique aranceles a México. Dijo que hay un plan y que estamos preparados. Además, reiteró que el diálogo continúa. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México está preparado y que no ve riesgos para la revisión del TEMEC. Lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. O sea, sorpresas no va a haber.
ni tampoco reacciones intempestivas. Entonces vamos a seguir teniendo tratado, hay tratado para rato. El presidente de la American Society of México, Larry Rubin, aseguró que la integración económica entre México y Estados Unidos continuará y que nuestro país tiene la oportunidad de consolidarla en diversos sectores como el farmacéutico. Bueno, hay que hacer y hay que hacer mucho todavía. Se va, lo dicen en Estados Unidos, eso es una buena señal que se va en un buen camino, tanto en términos migratorios como de lucha contra el tráfico de fentanilo, pero falta por hacer mucho y faltan algunas acciones así que tengan mucha contundencia y que refuercen la narrativa en ese sentido. Yo creo que no va a haber aranceles si se hacen las cosas que se tienen que hacer, pero en esa colaboración con Estados Unidos, la colaboración que se ha establecido entre el ejército de Estados Unidos y el ejército mexicano es clave. Quizás es la colaboración en términos de seguridad más intensa que hay ahora y desde hace bastante tiempo entre los dos países. Esto dijo en la mañanera de ayer sobre el tema el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla. Sí, existen una relación bilateral muy fuerte con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, específicamente con el Comando Norte. ¿Qué asuntos se tratan en esas relaciones? Aspectos de adiestramiento, de educación, en ocasiones de intercambio de información. Básicamente es eso. Por ejemplo, este año está programado que un batallón de Fuerzas Especiales asista a adiestrarse a Luisiana, a Fort Johnson, y son intercambios que se hacen. Respecto a que vengan tropas, también se vienen a adiestrar, principalmente a Santa Gertrudis, Chihuahua, en el Centro Nacional de Adiestramiento. Cuando vienen armados y de conformidad a la ley, el Senado tiene que autorizar el ingreso. Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional hace un informe muy detallado que fundamente la presencia de esas tropas, el tiempo, el periodo, el motivo, etcétera. Existe muy buena coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en ese tipo de actividades es lo que realizamos. Mire, hoy hay militares de Estados Unidos entrenando, dando algunos cursos de formación, tomando algunos elementos de formación, sobre todo en áreas de fuerzas especiales y de inteligencia, como decía el general secretario, en México. Hay elementos de México, del ejército mexicano, en tareas de comunicación, de inteligencia, en los estados de formación, sobre todo en los Estados Unidos, sobre todo en el Comando Norte. Más de la mitad de todos los elementos militares que han tomado cursos de formación en el exterior lo han hecho en los Estados Unidos. Es una comunicación continua y profunda, y es parte de la que explica estas relaciones y estos avances que se han dado en las últimas semanas en medio de esta turbulencia que genera el señor Donald Trump. Sí, Jorge, y bueno, vamos a otro tema. Continúan las movilizaciones en Sinaloa al mismo tiempo que también ha decrecido el número de acciones violentas, por lo menos comparadas con semanas atrás. Sin embargo, Culiacán sigue casi paralizada y continúan las repercusiones por la captura de La Morsa. La Morsa es el operador de Aureliano Guzmán, que fue detenido en la Ciudad de México, y su red de protección, donde, según información oficial, participaba su hermana. ¿Sabes quién es su hermana? Su hermana es la exdiputada y funcionaria del IMSS Bienestar, María Elena Medina Millaski. Chequen muy bien este apellido, Millaski, Jorge. Un agente de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fue atacado a balazos. Ocurrió en la colonia Salvador Allende, en Mazatlán. 2 hombres lo abordaron y desde la banqueta abrieron fuego hacia el vehículo en donde se encontraba el agente. El policía recibió diversos impactos de bala que atravesaron el parabrisas del vehículo, sufriendo heridas importantes, por lo cual fue trasladado a un hospital. Es parte de la violencia que sigue azotando a Sinaloa. El estado encabeza la lista con el mayor número de escuelas cerradas por los constantes enfrentamientos entre
entre grupos criminales o con las fuerzas de seguridad. En tanto, los 4 reos que se fugaron del penal de Angostura siguen prófugos. Por ello, comenzó una inspección al interior de los penales para investigar a custodios, funcionarios y directores. Con respecto a la investigación en penales, efectivamente se abrió una investigación y pues habrá cambios, eso sí se anticipa de que habrá cambios, no se pueden especificar todavía en dónde y en qué áreas, pero seguramente habrá cambios. Para muchos ya es insostenible que Rubén Rocha Moya permanezca en el cargo, y así lo hicieron ver durante la final de béisbol entre Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco. A pesar de la crisis de violencia y de las multitudinarias marchas, su partido lo respalda. En medio de esta situación, el PRI se deslindó de la exdiputada de Sinaloa, María Eugenia Medina Miyazaki. Es hermana de Joel, alias La Morsa, o Joelín, detenido en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, el 27 de enero. Es identificado como un colaborador cercano de Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, quien pertenece al cártel de Sinaloa y es hermano de Joaquín El Chapo Guzmán. Registros consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia indican que María Eugenia se desempeñó hasta septiembre de 2024 como directora de la Unidad de Planeación Estratégica y Coordinación Estatales del IMSS Bienestar en la capital del país. La Morsa y su hermana ya habían sido señalados de ser parte de la red de Aureliano Guzmán Loera en 2018, cuando el grupo Guacamaya Leaks filtró reportes del gobierno federal. Aureliano es identificado como uno de los principales narcotraficantes del cártel de Sinaloa, con 80 años de edad. Se dedica al cultivo, producción, manufactura y transporte de marihuana, heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo, que su centro de operaciones está en La Tuna, Badiraguato, en Sinaloa. Debido a sus actividades criminales, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones por su captura. Y mientras tanto, en los Estados Unidos continúan las redadas. También, al mismo tiempo, Donald Trump ha anunciado que firmó una orden ejecutiva para instruir al Pentágono que enviara a migrantes ilegales a la base militar de Guantánamo, un lugar reservado para presos acusados de terrorismo, y ahora se dice que llegarán ahí 30,000 migrantes. Sin duda es una medida que se está diciendo para aterrorizar a los migrantes que están en los Estados Unidos, pero también una medida sin sentido. Imagínese usted cuántos migrantes hay y lo que cuesta para Estados Unidos mantenerlos en una cárcel como lo es Guantánamo. U.S. Marshals. Greasy. Reinforce. Así llegaron por un padre de familia en Illinois. Se trata de un hombre que no cuenta con registros de haber cometido algún delito, pero es latino. En esta redada también iban por su hijo, quien está acusado de violar su libertad condicional luego de cometer el delito de robo a mano armada. La familia señaló que los agentes ingresaron sin mostrar una orden judicial. Además, los obligaron a salir y los esposaron. Es parte de las operaciones que el ICE y la USA Marshal realizan tras la orden ejecutiva de Donald Trump. Esta semana arrancó con las redadas en Chicago, siguió en Nueva York, en un operativo liderado por la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. De acuerdo con medios estadounidenses, la tercera ciudad de la semana será Aurora, un suburbio de Denver, Colorado, de mayoría hispana. El gobierno de Trump se ha puesto un objetivo de entre 1,200 a 1,500 migrantes detenidos cada día. A las redadas se suma la nueva orden ejecutiva de Donald Trump de usar la prisión en la bahía de Guantánamo para enviar migrantes. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. La prisión de la bahía de Guantánamo fue inaugurada en 2002. Está dentro de una base militar estadounidense en Cuba. Fue parte de la guerra contra el terrorismo declarada por el expresidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Han pasado por ella cientos de prisioneros, incluidos algunos miembros de Al-Qaeda. Es polémica por sus extremas condiciones de detención y el uso de tortura. Algunas asociaciones han denunciado que la vida dentro del lugar es insalubre. Los presos viven bajo condiciones precarias.
funciona con un vacío jurídico donde no se aplican las mismas garantías legales que rigen en Estados Unidos. En 2014, el Comité de Inteligencia del Senado reveló que la prisión era parte de un programa de detención secreta indefinida en el que se hacía uso de métodos de tortura. Los expresidentes demócratas Joe Biden y Barack Obama prometieron cerrarla, pero ninguno lo logró durante sus mandatos. En septiembre pasado, el New York Times obtuvo documentos gubernamentales que muestran que Guantánamo también se ha utilizado durante décadas para encarcelar a migrantes interceptados en el mar. De los casi 800 reos detenidos como sospechosos de militancia o crímenes relacionados con el terrorismo, solo quedan 15 reclusos, tras la liberación de algunos presos durante el gobierno de Joe Biden. Bueno, ahí está esta decisión de llevar 30.000 migrantes, aunque sean periodos cortos o largos de tiempo, vaya a saber con qué características, no se ha especificado, nada más y nada menos que a Guantánamo. Le informamos también de lo último que está sucediendo ahí con el accidente ahí en Washington. Hasta ahora se han rescatado 19 cuerpos del agua del río Potomac. Le confirmamos la información. También el Washington Post insiste que había una alerta en torno al aeropuerto Reagan precisamente por los graves problemas de seguridad que se estaban presentando y por los reportes de incidentes que ahí había. Vamos a seguir con esta información. Vamos con otro tema también delicadísimo, Viviana. Bueno, pues sí, Jorge, han seguido asesinando policías en México. Ayer fueron 4 asesinados en Oaxaca, hoy 3 policías asesinados en Malinalco, en el Estado de México. En Veracruz hubo un enfrentamiento donde varios criminales murieron, un enfrentamiento con fuerzas de seguridad donde también fue asesinado un agente de investigación de la Secretaría de Seguridad. La violencia de las últimas horas ha cobrado la vida de al menos 8 policías. En Tuxtepec, Oaxaca, 4 agentes murieron en una emboscada. Los reportes indican que los uniformados se trasladaban en una patrulla cuando varios vehículos con hombres armados los interceptaron y les comenzaron a disparar. Entre los muertos se encuentra el subdirector de la Policía Municipal, Víctor Valentín Morales. Horas después, se registró otro enfrentamiento en la ciudad de María Lombardo, a 50 kilómetros de Tuxtepec. Agentes federales y de la Fiscalía cumplimentaban órdenes de aprehensión por la desaparición de la activista Sandra Domínguez y su esposo, cuando hombres armados llegaron y los atacaron. Los agentes repelieron y comenzó un enfrentamiento que incluyó una persecución en la frontera con Veracruz. 3 sicarios fueron abatidos y un policía murió cuando recibía atención médica. En la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, varios grupos del crimen organizado se disputan el trasiego de drogas, tráfico de migrantes, entre otras actividades. En Malinalco, Estado de México, 3 policías fueron asesinados cuando hacían recorridos de vigilancia por la carretera Tenancingo-Chalma. En su patrullaje, un grupo armado los sorprendió y atacó. Luego de la agresión, algunos agentes presentaron su renuncia al considerar que no hay condiciones para llevar a cabo su labor. Hay un despliegue extraordinario por esta situación. Nos mandamos cerca de 200 efectivos, hay personal de la Guardia. Solicitamos también el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional por la zona rural. En Celaya, Guanajuato, un civil y un elemento de la Guardia Nacional murieron por un ataque de sicarios a un negocio de comida en la colonia Valle de los Naranjos. El hombre murió en el lugar y en su huida, los gatilleros dispararon contra los policías y oficiales de la Guardia Nacional que los perseguían. Un militar recibió un disparo y murió en el hospital. En Nuevo León también agredieron a elementos de la Fuerza Civil. El ataque ocurrió cuando los uniformados detectaron un vehículo con 3 hombres armados. Al intentar detenerlos, comenzó la persecución y tiroteo. En su huida, los sujetos lanzaron ponchallantas, lo que provocó que la patrulla perdiera el control y chocara con un camión de transporte público. Los 4 oficiales que viajaban a bordo de la unidad resultaron lesionados. De acuerdo con la organización Causa en Común, en las primeras semanas del año, 34 policías fueron asesinados. De los 34, 27 eran policías locales.
Bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Quédese aquí en ADN 40. Le tendremos toda la información a partir de mañana muy temprano en la madrugada sobre este accidente que está ocurriendo en Washington. A ver a cuánta gente, si logran rescatar a alguien con vida. Y bueno, muy complicada la situación que se vive allá. Nosotros ya nos vamos. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Mañana tendremos un programa muy especial. Vamos a tener la primera entrevista que concede el jefe de la Guardia Nacional, el general Hernán Cortés Hernández. Futuro, presente, futuro y posibilidades de la Guardia Nacional en un clima donde la seguridad es determinante para el futuro del país. Recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.